A veces pensamos que la vida nos pertenece o que podemos hacer con ella lo que queramos. Probablemente es más cierto lo contrario. Nosotros somos los que pertenecemos a la vida, que querémoslo o no, tiene sus reglas, llenando de dicha a quien humildemente recoge todo de quienes le precedieron, reconoce a todos su lugar y se abre a intercambiar y a transmitir lo recibido. La pretensión de otra cosa solo acarrea, como atestiguan diversas tradiciones, la expulsión del paraíso. Con amor y solo con amor no basta, tiene que estar en orden. Bert Hellinger. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 30 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es la importancia del orden en la vida. Va a estar súper interesante, así es que por favor quédense hasta el final. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Me estoy dando cuenta de que cada que inicio un episodio, siempre digo que va a estar muy interesante, que se queden hasta el final. Y ahorita iba a iniciar también diciéndoles que estoy súper emocionada por hablar de esto, que me apasiona mucho, pero también lo he dicho en otros inicios de los episodios, y es que no crean que les miento. Lo que pasa es que todo aquello que tenga que ver con el comportamiento humano, por alguna extraña razón, me apasiona, me intriga, me todo. Entonces, sí, pues una vez más estoy muy emocionada porque toquemos este tema y van a ver todo lo que hay detrás del orden. De verdad que es un mundo de cosas que yo descubrí ya estando grande. Y bueno, espero que para ustedes también sea una nueva puerta que les abra una perspectiva distinta, mucho más profunda, y créanme que los va a ayudar a poder entender muchas situaciones que una vez que la ves a través de estos lentes que son el orden, muchísimas dinámicas familiares y muchísimas dinámicas en general en la vida empiezan a tener todo el sentido del mundo. Y para iniciar, quiero decirles que todos, absolutamente todos, pertenecemos a un sistema, lo que significa que dentro de este sistema hay un orden. Y miran, ¿qué es un sistema? Ya para iniciar, un sistema va a ser como un conjunto de cosas que se van a relacionar entre sí de una manera ordenada y que contribuyen a un determinado objetivo. Ahora, cuando digo que todos pertenecemos a un sistema, me estoy refiriendo de verdad que todo aquello que nosotros podamos ver como que en la materia. Por ejemplo, el planeta Tierra mismo pertenece a un sistema, que sería el sistema solar, y tiene el planeta su propio lugar, igual que lo tienen otros planetas como Marte, Júpiter, Saturno. ¿Sí? Y nosotros también somos parte no solo de un sistema, sino de varios sistemas en nuestra vida, empezando pues por nuestra familia. Y también dentro de nosotros coexisten muchísimos otros sistemas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo está el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante que sepamos que somos parte de sistemas y que estos sistemas tienen un orden? Bueno, cuando, por ejemplo, en la familia, que es también un sistema familiar, nosotros no sabemos el lugar que nos corresponde, podemos estar tomando un lugar que no nos pertenece. Y en el momento en que nosotros nos apropiamos un lugar que no es el nuestro, se rompe el orden y esto puede generar caos y mucho conflicto. Y cuando yo les hablo de que tomar un lugar que no nos corresponde
no me refiero a tanto de manera literal, sino más bien simbólica, que tiene igual o más implicaciones. Por ejemplo, una madre soltera que tiene un hijo varón, suponiendo que es su hijo mayor, y bueno, nunca se casa la mamá y así crece con el hijo. Entonces, este niño que va creciendo, acuérdense que todo esto sucede en un nivel inconsciente en nosotros, ¿no? Entonces, este niño ve que su mamá está sola, a lo mejor la mamá siempre se está quejando de que la dejó aquel mal hombre y etcétera, ¿no? Entonces, el niño va creciendo y creando en su cabeza esta historia de yo voy a estar grande y voy a tener un buen trabajo y voy a sacar a mi mamá adelante y le voy a dar todo este cariño, todas estas carencias que el niño está viendo, por amor va a intentar suplirlas para su mamá. Entonces, este pequeñito empieza a tomar un rol más de marido que de hijo. Empieza a proveer económicamente para la mamá, empieza a proveer emocionalmente para la mamá. Cuando digo emocionalmente, imagínense que el niño siempre está atento de si su mamá está triste, de que reciba flores el día de la mujer, no solamente el día de la madre, el día de su cumpleaños, pero mamá, ¿qué necesitas? Pero yo te abrazo, pero yo te doy. Entonces, de cierta manera, inconscientemente, empieza a tomar este lugar. Ahora, ni él está consciente ni está queriendo ser el esposo, ni la mamá tampoco está queriendo convertir a su hijo en eso, pero se empiezan a tomar estos roles por un amor hacia la otra persona. Ahora, lo que sucede aquí es que puede pasar que la mamá, por alguna razón, o no encuentre pareja o encuentra parejas, pero las relaciones no duran y el hijo de cierta manera está igual. Y de lo que nos habla aquí el orden, a ver, ya sabemos, no quiere decir que en todas las circunstancias es así, pero pudiera estar sucediendo. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque el lugar de una mujer, de una pareja, ya está tomado por la madre y por el hijo. Por lo tanto, es importantísimo que cada uno regrese a su propio lugar que le corresponde en el sistema, que es como hijo. Y la mamá es también tratar al hijo como lo que es, no es el que le va a suplir, aunque ya sea un hombre, aunque ya trabaje, tiene que haber un límite del lado de los padres, tanto si es hombre como mujer, de decir, sí me permito que me chiquees, que me apoyes, que esto, pero lo principal es que yo te empuje hacia que tú hagas tu vida y no hacia que soluciones o de cierta manera suplas aquello que yo estoy carente como la adulta que soy en esta relación. ¿Y qué sucede cuando estamos tomando, por ejemplo, en esto que les digo, un lugar que no nos corresponde? Que entonces, imagínense que en esta misma situación hay más hijos de por medio, o sea, hay más hermanos. Entonces, como este hijo mayor está tomando el lugar del padre, por lo tanto, el lugar de él está vacío. Entonces, los otros hermanos empiezan, porque, a ver, recuerden que aquí hay una ley que cuando hay un espacio vacío, se tiene que llenar. Entonces, ese hueco de ese lugar se va a llenar con otros hermanos. Por lo tanto, es muy normal y seguramente a ustedes les ha tocado ver algunos casos, esto es mucho más común de lo que quisiéramos, que cuando hay un hermano que toma el rol de uno de los padres, normalmente va a tender a tener conflicto con el resto de los hermanos, porque de una manera, pues como entre dientes, aunque no se puede poner el dedo, o muchas veces sí, ¿no? Puede haber conflictos de que pues tú no eres el papá o tú no tomas las decisiones o quién eres tú para decirme qué hacer. Y entonces empieza a haber mucho conflicto entre hermanos porque justamente hay una usurpación del lugar y nadie está en el lugar que le corresponde. Y todo sucede con una sola persona que se mueva de su espacio. Los demás, como por efecto dominó, también empiezan a caer en espacios que están equivocados. Y entonces,
podemos encontrar que nadie está completamente pleno o a gusto en el lugar en el que está. Pueden muchas veces suceder que hay abundancia económica, que hay prosperidad en la profesión, etcétera, pero aún así la persona no termina de sentirse a gusto como en su propia piel, y esto es porque detrás, o sea, en lo profundo, no está en el lugar que le corresponde. Y el único lugar que nos va a hacer sentir completamente plenos en esta vida es en ese lugar que está hecho y diseñado especialmente para nosotros, que no hay nadie más que quepa en él, que no hay nadie más que lo pueda suplir, porque ese es nuestro lugar por derecho, por nacimiento. Ahora, como les decía anteriormente, esto no es solamente en el sistema familiar, esto pasa en todos los sistemas. Por ejemplo, en un trabajo, cuando no se respetan las jerarquías, que ahí sería un sistema de quien está por encima de nosotros, se empieza también a crear un conflicto. Por ejemplo, si entra un jefe nuevo y no se le respeta porque entonces es nuevo y yo tengo no sé cuánto tiempo de antigüedad y no le doy ese lugar, entonces empieza a generarse conflicto. O también de la otra manera, ¿no? Yo soy alguien nuevo que entra a la empresa y tenemos una serie de personas que empezaron desde que empezó a crecer la empresa, desde sus inicios, desde su estructura, desde su construcción, perdón. Y entonces a esta persona que tiene años se le malmodea, no se le toma en cuenta sus años de antigüedad. Ahí también se empieza a generar una descompensación. ¿Por qué? Porque si bien hay una jerarquía de que hay un jefe, el orden nos habla de que hay alguien que llegó primero, hay alguien que está antes de nosotros, sin importar esta jerarquía. Entonces, aquella persona que estuvo en esta empresa desde sus inicios tiene que tener un reconocimiento al mismo tiempo de que esta persona no significa que está por encima, simplemente significa que se le tiene que reconocer que estuvo antes de que es su jefe. El orden siempre nos va a pedir que honremos a las personas que estuvieron antes que nosotros, porque es gracias a estas personas y lo que sea que hayan hecho de sus vidas, lo que sea que sean sus destinos, es que nosotros podemos hoy estar en el lugar en el que estamos, ¿sí? Por ejemplo, algo que sucede constantemente es cuando crecimos sin uno de nuestros padres, ya sea porque o nos abandonaron, o nos dejaron, o nos trataron mal, o abandonaron a la mamá y se fue el papá por los cigarros y ya no regresó, etcétera. La tendencia a veces del hijo es no reconocer a ese padre o a esa madre que le dejó. Y entonces ahí se rompe el orden del sistema. Porque, por ejemplo, si ese padre o madre se vuelve a casar y esa otra persona se convierte en este padre o madre que va a suplir ese lugar del que se fue, si bien es importante reconocerle, amarle, respetarle, etcétera, claro, si se lo ganó, aún así nosotros estamos en esta vida y tenemos este lugar gracias a estas dos personas que se unieron en cuerpo para que nosotros estuviéramos aquí, independientemente de lo que haya sucedido después. Y entiendo que puede ser muy difícil, especialmente en esos casos en donde hubo muchísimo dolor o pasaron cosas muy graves, pero el honrar no significa que tengamos que amar, que tengamos que respetar, simplemente significa reconocer que es a través de esa otra persona que estuvo antes que nosotros estamos el día de hoy aquí, presentes y vivos. Ahora, ¿qué sucede cuando nos resistimos y rechazamos completamente a estas personas y el lugar que les corresponde, ya sean como jefes, como padres, como madres, como hermanos, como tíos, etcétera? ¿Qué es lo que va a suceder en el orden del sistema? Como el orden
va a buscar por todos los medios que un sistema sobreviva, va a utilizar lo que se llama compensación. Entonces, cuando nosotros rechazamos, como decíamos anteriormente, excluimos a alguien de ese sistema y no hay manera de que esta persona pueda permanecer excluida, porque es como si algo que no nos gusta quisiéramos meterlo por debajo de la alfombra, o sea, o como ignorarlo, hacer como que eso no sucede y continuar. Pero como estas personas son parte del sistema, porque imagínense como el ejemplo que les daba al inicio, ¿no? El planeta Tierra es parte de este sistema solar. Imagínense que se enojen el resto de los planetas y hagan como si el planeta Tierra no existe. Digo, pueden hacerlo, pero pues la realidad es que existe y está dentro del sistema solar. Entonces, tiene que haber forzosamente una compensación y la compensación va a ser que el mismo orden va a buscar situaciones similares para que se voltee a ver aquello que se está excluyendo. Entonces, aquello que nosotros excluimos va a persistir en el sistema cada vez con más fuerza hasta que sea capaz de verse y repararse. A ver, yo no sé si se las esté complicando mucho. Entiendo que puede no ser un tema tan fácil si nunca habían escuchado de esto antes y espero podérselos desglosar y que entiendan por lo menos lo principal. Entonces voy a tratar de usar muchos ejemplos para que les quede lo más claro posible. Imaginemos que hay un matrimonio convencional con 3 hijos y que el marido se enreda con una actriz, la hace su amante y termina teniendo un hijo con ella a escondidas y sin que el amante sepa que estaba casado. Entonces imaginemos que toda esta situación sale al aire, se dejan, el hombre no se hace responsable de este otro hijo y la mujer decide mantener todo esto en secreto, hacer como si esto no pasó, meterlo debajo de la alfombra y evidentemente pues los hijos no saben nada. Entonces pasa el tiempo y uno de los hijos del matrimonio principal, imaginemos que empieza a desarrollar un gusto por la farándula, o quiere ser cantante o quiere ser actriz, y entonces la mamá empieza a tener un problema con esto porque sabe que la anterior, la anterior amante pues era actriz. Entonces ya de pura entrada empiezan los conflictos con la hija y entre más la mamá le prohíbe esto, la hija más se aferra a tener una pasión por todo lo que es el medio de la farándula. No sé si vayan viendo aquí el hilo de lo que está sucediendo. Ahora, imaginemos que esa hija crece, termina dentro de este mundo de la actuación y termina enamorándose de un hombre que la embaraza, que no se hace responsable y adivinen qué. Se entera, ya embarazada, de que el hombre estaba casado. Ahora, ¿qué les quiero decir con todo este ejemplo? Sin los hijos tener una idea de lo que había pasado muchísimos años atrás, cuando a lo mejor ellos todavía eran unos bebés, unos chiquitines, es que lo que va a crear el orden para que el sistema regrese como todo a su hábitat natural es sacar a flote de una u otra manera aquello que se está excluyendo. ¿Para qué? Para que nuevamente se genere un orden. ¿Y por qué no hay un orden aquí? Porque esa familia de 3 hermanos, resulta que hay un hermano extra que está siendo excluido, que no está siendo visto. Entonces, por orden, estos hermanos que creen que nada más son 3, en realidad son 4. Y este hombre que quiere hacer como si nada más tiene 3 hijos, en realidad tiene 4.
Y esta mujer que quiere creer que es la única mujer en este tiempo, no es la única. Más allá de si esté bien o de si esté mal o moralmente, cómo se haya movido esta situación, no estamos hablando de lo moralmente correcto o incorrecto. Estamos hablando de que se le tiene que dar un orden, y para darle un orden a un sistema, aunque sea un amante, ya entra dentro de ese sistema una vez que crea vínculos con esta persona que es parte de este sistema familiar. No sé si me estoy explicando con este ejemplo. ¿Y qué es lo que suele suceder en situaciones como esta? Es lo que normalmente llamamos o le decimos, fíjate qué curioso, fulanita igual que su papá. O fíjate cómo se repite la historia, ya ves que la abuela en aquel tiempo, pues es justamente esto. Nada más que ni es casualidad, ni es que chistoso, ni es mira qué raro, es consecuencia de las acciones de una exclusión, de romper con el orden. Entonces, aquí lo importante va a ser que entendamos que siempre que rechacemos algo, lo vamos a estar excluyendo. Y si algo se excluye del sistema, va a persistir a través de otros miembros de ese sistema para que alguien lo suficientemente valiente o curioso lo vea y se reordene toda la dinámica familiar. Ahora, cuando alguien del sistema, de este sistema familiar, esté dispuesto a ver, algo entonces va a empezar a cambiar. Y miren, aquí hay algo increíble que les quiero platicar. Y es que hay un experimento, no sé si hayan escuchado en la biología celular, que se llama el efecto del observador. Y lo que se dieron cuenta es que cuando ponían una célula en un microscopio, y recordemos que nosotros, humanos, estamos hechos de puras células, ok, bueno, ellos se dieron cuenta de que cuando ponían una célula bajo el microscopio, cuando la observaban, la célula se alteraba, o sea, alteraba su comportamiento o su estado. ¿Qué significa esto? Y esto estamos hablando de un experimento de biología celular, que significa que esto es científicamente comprobado. Significa que si hay un observador que ve la célula cambia, se modifica. ¿Quién modifica la célula? El que la observa. Y si nosotros estamos hechos de célula, en el momento en que hay alguien que está dispuesto a observar más allá de las dinámicas que se está dando en su familia, en ese momento se empieza a generar un cambio. No sé a ustedes, almas bonitas, pero a mí esto me parece magia pura. Ahora, también yo entiendo que esto puede resultar, pues a veces hasta aterrador, porque eso significa que hay cosas que se van a remover. Y cuando cosas se remueven, pues sale el cochambre que por años, tal vez siglos, estuvo ahí tapado bajo la puerta sin quererlo mover para nada. Y se va a generar caos. Esto es una realidad que tenemos que saber. Puede ser un caos muy grande, puede ser un caos muy pequeño, pero es necesario para que haya una reorganización y un orden. Piensen ustedes que cuando vamos a limpiar nuestra casa o nuestra recámara, no sé si se han dado cuenta que cuando empezamos a hacer esto, no por encimita con el trapo, cuando nos decidimos entrarle ese cajón del baño que le vamos echando cosas y cosas y cosas y cosas y ya no sabemos ni qué hay ahí, cuando decidimos limpiar esos rincones que normalmente no tocamos o que solo sacudimos por encima, hay un momento en que vamos como a la mitad que decimos, híjole, ¿en qué momento se me ocurrió ponerme a hacer esto? Porque parece que el trabajo va a ser interminable, porque ya estamos súper cansados, porque a lo mejor tenemos hambre, porque estamos fastidiados y sentimos que esto no tiene para cuándo terminarse. Eso es lo que sucede cuando se empieza a reordenar un sistema familiar. También por eso es que muchas veces cuando las personas empezamos a ir
a un proceso terapéutico, psicológico, sucede que como a la mitad o antes de la mitad nos empezamos a sentir a veces peor que como llegamos. Y decimos, bueno, pues se supone que yo vine al psicólogo para sentirme mejor y yo nada más ya llego triste a la casa, o ya estoy llorando por cosas que ya ni me acordaba, o me la paso súper de malas de mírame y no me toques. Es parte del proceso, ¿sí? También creo que anteriormente ya les había dado esta ejemplificación que a mí me encanta decirle a los pacientes, que cuando nosotros vamos a limpiar una herida profunda, siempre que vayamos a ir al médico, no nos va a poner un curita o una venda y ya. Va a tener que meter alcohol para limpiar, para desinfectar, y eso puede que nos duela muchísimo y va a ser caótico, pero va a ser necesario para que pueda sanar esa herida desde adentro, desde el origen. Y lo mismo va a suceder cuando empezamos a querer poner orden en nuestra vida. A veces vamos a poder estar con muchísimos problemas de vínculos con otras personas y a lo mejor vamos al psicólogo y no vemos resultados, pero si en lo más básico, que es en el origen, no somos capaces de honrar de dónde venimos, esto significa padres, abuelos, tatarabuelos, va a ser imposible relacionarnos de manera sana en el presente y duradera con otras personas, porque cuando no respetamos o no honramos nuestros orígenes, los conozcamos o no haya sucedido lo que haya sucedido, como ya mencioné anteriormente, es de cierta manera estar peleados con una parte de nosotros. Entonces, antes de siquiera relacionarnos sanamente con otras personas, tenemos que tener una relación sana con nosotros, y eso significa integrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos dos orígenes que vienen de mamá y de papá, hasta donde sepamos sobre ellos. Porque el orden también nos va a hablar de la importancia de respetar los destinos que cada quien elige para sí mismo, con todo y sus consecuencias. Entonces, las personas antes de nosotros, el destino que eligieron para sí mismos y que seguramente estuvimos nosotros involucrados, como fue nuestros padres, más allá de juzgar o de estar de acuerdo o no, es simplemente respetar que así quisieron hacerlo, de esa manera, por razones que solamente ellos habrán tenido en ese momento. Entonces, cuando hacemos eso, es mucho más fácil continuar con un orden, porque el día de mañana que nosotros seamos padres, vamos a tener una mejor habilidad para también poder respetar el destino que nuestros hijos elijan, que no siempre va a ser el que nosotros queramos, pero va a ser el que ellos estén eligiendo con todo y sus consecuencias. Y eso lo venimos haciendo o lo venimos practicando desde que nosotros éramos hijos también. ¿Para qué? Para que también tanto nuestros padres como nuestros hijos respeten el destino que nosotros elegimos para nosotros mismos, como personas, como pareja, como trabajadores, como profesionistas, etcétera. A veces va a haber ocasiones en la vida en que nos sintamos como estancados en un área y que por más que le busquemos no logramos avanzar en ello. Y a veces es algo tan sencillo como hacer la práctica de honrar aquello que estuvo antes en cualquier circunstancia. Y aquí yo les quiero dar un ejemplo súper práctico de algo que me sucedió en la vida. Miren, hay un negocio en mi familia que ha pasado de generación en generación. Lo inició mi abuelo, mis abuelos, y de ahí en fuera pasó a distintas manos de mis tíos, y dentro de estas manos que fue pasando quedó en las de mi mamá, y después pues me tocó a mí. Entonces, hagan de cuenta que yo duré con este negocio como unos 10 años,
pero 5 de ellos, la verdad que los padecí, en el sentido de que era un buen negocio, es un negocio que que da hasta la fecha bastante bien, muy noble. Yo siempre digo, este negocio es muy abundante, pero no estaba alineado ni conmigo, ni con quien yo soy, ni con mis gustos, ni con mis habilidades, ni con mi profesión, ni con mi visión de vida. Y por una u otra razón, aunque económicamente me generaba, me daba bien, yo no estaba cómoda y no sabía por qué no lo podía soltar, por qué no lo podía traspasar. O sea, yo quería, pero nada más no se daban las cosas. Y así le batallé como unos 3 años. Y recuerdo perfectamente que pensando justamente en esto del orden, que esto es cada quien como le dé en su cabeza en ese momento, ¿no? Pero a mí se me ocurrió cuando hice una remodelación de este negocio, pues como cerrar los ojos y tratar de pensar un poquito en pues todo lo que había pasado en este negocio hasta el día de hoy, hasta ese presente, perdón. Y recuerdo que así, sin que fuera premeditado, simplemente me empezaron a venir imágenes de ese presente y como hacia atrás, hacia atrás. Y fíjense que me di cuenta y me sentí tan agradecida y tan bendecida de cómo todas las historias que se habían bordado a raíz de esa pequeña empresa, todas las situaciones implícitas en la familia, todo, pues no sé, las peleas, las alegrías que se habían llevado a cabo ahí, todo lo que había surgido a raíz de ese negocio, tanto lo que se sabía como lo que tal vez yo ni sabía, muchísimo antes de que llegara mi abuelo también, de quién había sido esas tierras, qué había tenido que suceder para que llegaran a manos de mi abuelo. Y la verdad que fui agradeciendo a todos y cada uno de las personas que en algún momento estuvieron implicados en ese negocio y todo lo que tuvo que suceder para que yo en aquel presente fuera no nada más parte también de esa historia, sino que ahora me perteneciera. Y hay muchísimo más que pudiera decir, pero aquí lo importante es que una vez que me di el tiempo y me di a la tarea de realmente agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron antes de mí y de realmente honrar su historia y los destinos como los eligieron cada uno y lo que también les tocó a cada uno, fue que las cosas empezaron a fluir y la verdad que ya nada más fue cuestión de tiempo que llegaran las personas correctas, indicadas para ese momento, para yo traspasar la tienda desde un lugar, la verdad que completamente libre, sin sentirme sin ninguna atadura, sin ninguna culpa, no sentí una tristeza o un apego específico, muchísima nostalgia, la verdad fue algo tan, pero tan sencillo y tan fácil se dio todo que no sé si fue eso, si ya era el momento, no lo sé, pero yo siempre voy a tener presente que yo siento que fue a raíz de que pude ver y pude honrar todas estas personas antes de mí, pude agradecer todo lo que hubo en ese negocio para que realmente fluyera y yo pudiera salirme de esa situación en donde me sentía atorada. Y también el poder ver hacia atrás es que podemos dimensionar el peso que puede tener algún negocio, alguna casa, alguna propiedad y la implicación tan grande de lealtad que a veces como familia podemos tener y cómo eso a veces nos puede dificultar el hecho de modificar o de cambiar nuestro destino o de cambiar el destino de estos lugares específicos o de estos negocios o de la manera en que siempre se ha manejado X circunstancia. Siempre es importante, antes de avanzar, saber en dónde estamos parados, tener la certeza de cuál es nuestro piso en ese momento, de lo que tomó
atrás de nosotros para llegar ahí, para entonces sí poder dirigirnos hacia algo distinto. Porque como recuerdo mucho que decía un maestro, para poder romper las reglas, primero hay que sabérnosla por derecho y por detrás. Entonces, antes de hacer un cambio de destino en un sistema donde las cosas siempre se han hecho de alguna manera, es súper importante saber que va a tener un orden el hacer un cambio. Y bueno, ahora ya brincándonos hacia otra área, otras formas en las que no respetamos el orden y que nos puede traer consecuencias gravísimas es cuando elegimos, y que creo que está muy vigente este tema en estos tiempos, es saltarnos etapas. Por ejemplo, ahora ya es muy común que podamos modificarnos por fuera. Esto es que algo por fuera no nos gusta, ya sea que nos llenemos de botox, ácido hialurónico, mil cositas que nos podemos hacer, o ya directamente la banda o manga gástrica, no sé muy bien si si lo estoy diciendo correctamente. Y a ver, aquí no es que esto sea un problema. El problema es cuando nos saltamos hasta hacernos modificaciones físicas sin antes hacer, por orden, una modificación interna. Recuerden que los cambios son primero de adentro hacia afuera y no viceversa. ¿Y cuál es el resultado de que nos saltemos esta etapa de primero crear una modificación interna antes de modificarnos por fuera? Pues que ahorita tenemos, yo no sé, hay cientos de casos de personas con dismorfia corporal. Y para el que nunca haya escuchado este término, es cuando una persona ya pierde como la objetividad de cómo se ve y se sigue modificando y modificando y modificando para crear un resultado perfecto, entre comillas, pero ya completamente perdió toda objetividad de cómo se ve. Y entonces hay muchísimos casos en estas personas donde, pero quiero más busto, pero quiero más pompa, pero quiero más cinturita, y tú ya las ves que tienen un cuerpazo, pero ellas no lo pueden ver. Esto es la dismorfia, no se pueden ver realmente como se están viendo, y se continúan modificando, y al rato tienes cuerpos de payasitos allá afuera, y perdón que lo diga, pero es como si tuvieran dos globos puestos en las pompas, en las boobies, y se ve cero estético, y aparte para el cuerpo eso es súper intrusivo. Y el mensaje que nos damos si hacemos ese tipo de cosas, el mensaje que le damos al cuerpo es: no eres suficiente, no eres suficientemente bello, no eres suficientemente aceptado, no eres suficientemente amado, y por lo tanto continúo mutilándote, porque eso es lo que se hace en las operaciones, mutilar partes de nosotros. Ahora, como les repito, no se trata de que esté bien o esté mal, se trata de que si no hay un orden en que trabajemos primero nuestra autoestima, podemos caer en unos excesos que nos pueden llevar a graves, graves consecuencias. Y como esto también es exactamente el caso de cuando nos saltamos esta etapa interna y, por ejemplo, generamos muchísimo más dinero del que estamos acostumbrados o del contexto en el que nos tocó crecer, pero primero no creamos una mentalidad de abundancia, de riqueza económica. Y también como consecuencia de esto, lo que podemos ver es, por ejemplo, muchos jovencitos que están en la industria de la música, de la actuación, o por ejemplo que se hacen virales en redes sociales y empiezan a percibir muchísimo económicamente, pero sin antes madurar mentalmente en esta parte. Y lo que sucede es que tanto les lleva a las adicciones, al alcohol, a las drogas, al juego, al sexo, ¿sí? Entonces hay un orden, ¿sí? Hay una importancia en que primero, si estamos, por ejemplo, en estos momentos de nuestra vida queriendo percibir muchísimo éxito económico o profesional, antes
empezar a trabajar para que cuando estas cosas lleguen a nuestra vida, no perdamos piso y tengamos un orden en donde primero me trabajo, primero me internamente estoy fuerte para poder sostener todo esto por lo que estoy trabajando. Otra cuestión muy importante en la que el orden está metido 100% en nuestra vida y de lo que tenemos que darnos cuenta, podemos verlo en el resultado que tenemos en nuestra vida. Miren, si yo primero pongo mi trabajo, la profesión, mis amigos, la familia y después pongo a mi pareja, suponiendo que es en ese orden, yo no puedo estar esperando tener una relación de ensueño súper armónica, súper funcional, ¿sí? A veces las personas nos sorprendemos cuando vemos ciertos resultados afuera que no nos estábamos esperando, pero es tan sencillo como por voltearnos a ver y ver qué es lo que tenemos los últimos años poniendo como prioridad en nuestra vida y viendo los resultados de la misma. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? A mí ahorita económicamente me está yendo increíble, prácticamente no tengo ni que mover un dedo. A ver, veamos cuántos años le has invertido a eso, cuántos cursos has tomado, qué tan disciplinado ha sido eso, llegando a la misma hora, haciendo el trabajo que tienes que hacer, preparándote. A ver, entonces no es una casualidad, ni tampoco es una bendición que llegó de la nada el que a ti te esté yendo tan bien económicamente. Significa que llevas muchísimo tiempo invertido en esa área de tu vida. Entonces, ahí es como nos daríamos cuenta de tal vez si yo le invirtiera la mitad de eso a esta otra área en la que de plano no veo la luz, entonces tal vez yo pueda empezar a ver resultados. Ahora, seguramente los resultados no vienen de la noche a la mañana, no es como, oye, pues yo ya fui a un curso de 3 días o yo ya me leí este libro y la verdad, yo no he visto resultados. Igual, regresemos a aquello que sí nos funciona. ¿Cuánto tiempo nos tomó estar en ese lugar en donde estamos? Y a ver, esto no es para quitarle más a un área de nuestra vida que a otra. Claro que el chiste es estar equilibrado, pero sí es para que llevemos un orden de prioridad en nuestra vida. Si en este momento estamos en nuestros 20 y nuestra prioridad son nuestras amistades o viajar por el mundo, claro que a lo mejor este es un momento para quitarle tiempo de calidad y esfuerzo a la familia y ponerlo en este lugar. Ya llegará a lo mejor otra etapa en nuestra vida en donde tengamos que ponernos más aplicados en esta otra área. Entonces, esto es nada más para que nos preguntemos en este momento qué es prioridad en mi vida y si esto va acorde con el tiempo, el esfuerzo que yo le estoy poniendo ahí. Y la parte sencilla de todo esto es que el orden siempre nos va a indicar en dónde es que está el desorden. Si yo, por ejemplo, me estoy volcando como madre o como padre sobre mis hijos, cuando por orden yo fui primero, o sea, antes de que llegaran mis hijos, yo ya era un ser humano completo, pero yo me estoy volcando en este nuevo rol, aunque ellos ya hayan crecido y todo. La consecuencia que va a traer a futuro no es solamente para mí, sino también para mis hijos, porque de cierta manera ellos van a estar sintiendo esa carga del sacrificio que se hace como madre o como padre cuando dejamos todo lo que somos de lado para encargarnos únicamente de este rol. Y entonces, ¿qué es lo que les enseñamos? Que el amor, el verdadero amor, va a requerir de que nos olvidemos de nosotros mismos para que sea real. O sea, fíjense qué peligrosos son los mensajes que mandamos a través del ejemplo y de las actitudes. Se entiende que cuando uno tiene hijos se vuelven una prioridad y no nada más prioridad, son una obligación,
pero hay orden, hay etapas. Conforme ese hijo va creciendo, el padre al mismo tiempo también tiene que ir soltando esa rienda y poniendo más atención en sí mismo y en sus otras áreas de vida. Ahora, no podemos hablar de orden sin saber la importancia que tienen los ciclos. Con esto me refiero a que una persona que nace, el orden del nacimiento la va a llevar indudablemente a la muerte, porque es parte de la vida. Pero que aunque esa persona muera y esté ausente, de todas formas sigue teniendo un lugar en su sistema familiar. Y con esto me refiero a, por ejemplo, cuando hay abortos, no importa si sean abortos espontáneos o si sean abortos deseados, allí hubo una vida y entonces esa vida tiene un lugar. Por ejemplo, si esta mujer tiene 2 hijos, pero anterior a esos 2 hijos, como les menciono, hubo un aborto, el primer hijo no es el primer hijo. El primer hijo es el segundo. Y no es que la mamá vaya por la vida diciendo, platicándole la historia a los hijos. No, significa nada más que uno tiene esta conciencia y reconoce que hubo otros niños dentro de su vientre antes de estos que llegaron a la vida o que están en la vida. No hago como que no existieron, no hago como que es algo que nunca sucedió. A eso me refiero con es voltear a ver que fueron de una u otra manera parte de este sistema, porque independientemente de que hayan llegado o no a estar en esta vida, la experiencia misma de haber tenido ese niño dentro del vientre modifica a la persona. Entonces, esa modificación te habla de que esto fue parte del sistema y tiene un orden. Y lo mismo va a suceder si lo vemos del otro lado. Si un padre se muere y el niño es adoptado, ya sea por familiares o adoptados por una familia que nada tiene que ver con su familia de origen. Y de pronto este niño no nada más se le quita el apellido, que entiendo la parte legal de por qué se tiene que hacer, pero no se habla más de esta persona que les dio la vida o que trajo a la vida ese niño. Es peligrosísimo porque corre el riesgo de que ese niño crezca con un resentimiento o con un enojo que no sabe el niño ni de dónde viene ni por qué lo tiene. Y la razón es porque aquí se cortó un orden. ¿Sí? Por más que uno adopte un niño y le dé todo el amor, todos los cuidados y lo trate como a un hijo más, gracias a que tú puedes tener ese hijo ahí contigo, a esa personita, es gracias a los padres que lo trajeron al mundo, independientemente de los destinos, como ya habíamos hablado antes, independientemente de que estos padres hayan sido unos drogadictos que lo dejaron afuera o tirado en un bote de basura, no importa cuál sea la circunstancia, uno tiene que reconocer que hay unos padres de nacimiento que le dan a ese niño el aspecto que tiene, el temperamento que tiene, y que si bien tú como padre adoptivo le vas a ayudar a desarrollar una personalidad o le vas a ayudar a guiar ese temperamento, por orden están primero sus padres de nacimiento y después estás tú. Por más que esto sea doloroso, sea difícil de cargar, a mí me parece muy importante tocar este tema porque para muchos de los padres adoptivos es muy común que cuando adoptan a un hijo hagan como si ese niño de verdad, así, llegó la cigüeña y se los puso. Dios quería que yo lo tuviera y es como si el niño
viene desde ese momento en adelante, empieza su vida. No. La historia de ese niño no nada más viene con sus padres adoptivos, con sus padres de origen. Ese niño tiene abuelos, ese niño tiene tatarabuelos, ese niño tiene toda una historia detrás de él, que si no tienes la fortuna de saber cuál sea esa historia, es tu deber como padre adoptivo honrar a esas personas que no conoces, porque es gracias a toda esa línea detrás que es que tú el día de hoy puedes tener en tus brazos y desarrollarte como un padre o como una madre con ese nuevo pequeñito. Entonces, si seguimos con esa misma lógica de ese orden, es muy, no sé si la palabra sea peligroso, pero de verdad, me ha tocado ver muchísimos casos. Yo en mi propia historia de vida podría platicarles muchísimas cosas también. Es de la importancia que tiene que mantengamos el recuerdo vivo de que nosotros venimos de un lugar, aunque esas personas ya no estén en este mundo. Sí, cuando, por ejemplo, la mamá se vuelve a casar y entonces a lo mejor el bebé es muy pequeño y el hijo falleció, y el esposo falleció, y entonces este niño crece con un nuevo padre que ve como su padre porque ni siquiera conoce a otro o no tiene ni siquiera la memoria de recordar a alguien más. Es importante que en algún punto este niño sepa que hay una parte de él que tiene un origen que hasta entonces no conocía. Porque de verdad el niño, cuando crecen y no se les comenta nada, empiezan a generar un enojo tan grande, se pueden volver adultos muy agresivos, y la razón que se ha visto que hay detrás de casos como estos, donde no se les dice que alguno de los papás pues no es el papá que los trajo a este mundo, es que hay omisión de la verdad. Y la omisión de la verdad no es otra cosa que vivir en una mentira. Y cualquier persona que ha vivido en una mentira por mucho tiempo sabe que no entiende lógicamente qué es lo que pasa, pero hay mucho enojo dentro de sí mismos. Porque hay una parte, llámenle percepción, intuición, energía, no sé, cada quien póngale la palabra que le haga más sentido, que sí sabe que hay algo que no le cuadra, que sí sabe que hay algo incompleto, que sí sabe que hay una parte de sí mismo que no le explica nada de lo que ve allá afuera. ¿Y qué lo va a explicar? Aquello que no se le dice. El padre, la familia, actitudes, pensamientos, le explica la otra parte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos 50% de la madre y 50% del padre. Aquello que no logramos encontrar explicación de nuestras actitudes, de nosotros mismos, en una parte va a estar en la otra. Y en conjunto, claro que nosotros vamos desarrollándonos de manera individual, claro está. Pero eso tiene un punto de partida que son nuestro padre y nuestra madre. Entonces con esto no me voy a cansar de decirles a todos los padres adoptivos que por favor traten de empaparse de la historia de dónde vienen estos niños, para que en algún punto tengan la mayor información respecto a su origen, si es que estos niños deciden cuando adultos querer saber, porque también va a depender de que si ellos no quieren, pero que ellos puedan tomar esa decisión, no que tú la tomes por ellos. Eso es lo importante. Y lo mismo va para estos hombres o mujeres que se vuelven a casar o que se casan y las parejas ya traen un hijo. Es importante que sepan que ese hijo tiene una historia,
por más que tú lo quieras y lo criaste desde pequeño, es importante que honremos al padre o a la madre de quien vienen. Y si estás uniéndote con un hombre o una mujer que están separados, que están divorciados y también hay hijos de por medio, hay un orden. Si tú eres la segunda esposa o el segundo esposo, quiere decir que hubo alguien antes. No tiene nada que ver con la importancia. No significa que porque fue primero es más importante. Simplemente significa que se tiene que respetar el orden de la primera mujer, de el primer esposo, para poder siquiera vincularte de una manera sana con estos hijos de tu esposo o de tu esposa, sabiendo que tú respetas, bueno, o más que respetas, tú honras o reconoces que hubo alguien antes de ti. Y créanme cuando yo les digo que esto sé que no es nada fácil, pero nada fácil en muchos casos, principalmente cuando tal vez los divorcios fueron muy duros o cuando hubo muchísimas implicaciones donde a lo mejor tú también estuviste involucrado. Pero bueno, creo que es un precio que todas las personas que decidimos unirnos o vincularnos con alguien que ya tiene una historia previa, tiene que saber, tiene que reconocer y tiene que aceptar. Recordemos que si no queremos ver repetidos en nuestros hijos o en otros miembros familiares situaciones que no nos han gustado de otras personas, no podemos excluir ni hacer como si nada pasa. Hay un orden y tenemos que voltear a ver aquello que también nos incomoda, principalmente aquello que no nos gusta y nos incomoda, y darle un lugar en el sistema, el lugar que le corresponde, ni más, pero tampoco menos. Y esto va para todos los lados. También las nuevas parejas de nuestros padres también deben de ser incluidas en el sistema. Todos sabemos o todos nos ha tocado estar cerca de estas historias en donde vuelven a rehacer su vida el papá, la mamá o la abuela y nunca es bien aceptada la nueva pareja, nunca se le termina de dar un lugar en el sistema y esto es fatal porque 100% esto va a resurgir en la familia, en otros miembros, hasta que no seamos capaces de aceptar que se terminó un ciclo, se abrió otro y nos guste o no nos guste esta nueva persona, se volvió ya parte de nuestro sistema familiar y se le tiene que brindar y reconocer el lugar que ahora tiene en la vida de absolutamente todos los que estamos involucrados. Y bueno, almas bonitas, ahora sí, ya para concluir con la importancia del orden en nuestra vida, el dejar ir a nuestros muertos es esencial para que permanezca el orden en un sistema familiar. Porque cuando no dejamos ir a los que ya se fueron de este plano físico, nos morimos con ellos. Y aunque físicamente estemos aquí en vida, ya no estamos ni mental ni emocionalmente vivos. Y esto ya se pueden ustedes imaginar el nivel de desorden que se genera el estar conviviendo entre los vivos, pero estando muerto, o estar conviviendo con los muertos aún estando vivos. Es importantísimo dejar ir a los que se murieron y no irnos con ellos. Si nosotros todavía estamos respirando, estamos vivos y somos parte de un sistema que los vamos a perjudicar o beneficiar dependiendo del rol que desempeñemos en ese lugar que nos corresponde y el que es nada más de nosotros, que no terminamos de ocupar, pero que no terminamos de desocupar
cuando no podemos salir de los duelos que nos generan nuestros muertos. Y bueno, almas bonitas, ahora sí ya los voy a dejar, ya voy a cerrar este episodio. Sé que estuvo denso, sé que puede ser medio complejo, que se puede sentir muy enredado, pero de verdad, conforme lo vamos observando, nos vamos dando cuenta de que es sencillísimo. Es mucho más sencillo y que nosotros lo volvemos complicado. Cuando excluimos, cuando elegimos no ver, cuando elegimos no incomodarnos, cuando elegimos voltearnos, cuando lo que la situación nos está pidiendo es que seamos valientes y veamos de frente las cosas. Entonces, yo con este episodio los quiero invitar a que se observen a sí mismos qué lugar están ocupando en los diferentes sistemas de los que son parte, principalmente en su sistema familiar. Si ustedes ya hicieron familia, que ese es el que se vuelve tu principal sistema familiar, observa si realmente estás dentro o si todavía eres una parte esencial de tu antiguo sistema familiar. Si todavía no terminas de salir del huevo o de salir de tu nido y sigues siendo el hijo de mamá y no el hombre de familia que tienes que ser en tu nueva familia. Observa si realmente eres la hija o si te has vuelto en tal vez la personificación de la amante de tu papá, con la que tal vez nunca pudo ser feliz y siempre amó por moralmente hacer lo correcto, y ahora sin tú saberlo estás volviéndote la cómplice de tu papá y excluyes a tu mamá, ¿no? de esa triada. Obsérvate si como hijo o como hermano realmente estás fungiendo tu papel de hermano o estás tal vez fungiendo el papel de tu padre que ya no está. Observa qué papel estás desarrollando en tu sistema familiar. Observa si estás en el lugar que te corresponde o si por amor o por lealtad estás en un lugar que no es el tuyo y está siendo demasiado pesado y demasiado cansado para ti. Y toma el valor y suelta ese lugar y déjalo vacío el tiempo que tenga que estar. Yo por experiencia les aseguro que cuando uno por fin se sale del lugar que no nos correspondía y uno toma su lugar, cosas hermosas suceden. Y de verdad que la vida se empieza a sentir mucho más ligera. Y sí, hay veces que cuando nos salimos de estos lugares podemos experimentar muchísimo dolor, muchísima culpa, muchísima soledad. Y tal vez es porque ya existía todo esto, ¿no? Y no lo queríamos ver y tal vez estar en ese lugar nos libraba de enfrentar todos esos sentimientos. Pero una vez que los atravesamos verán qué ligera se vuelve la vida. Porque estar en el lugar que nos corresponde nos brinda como una respiración súper profunda. Ahí te sientes completo, ahí te sientes parte, ahí te sientes liberado, ahí sabes simplemente que es tu lugar. Y entonces dejas que los demás también tomen el suyo. Y se empieza a volver una relación muchísima más armónica con todos los que te rodean, no solamente en tu familia, también en tu trabajo, también en el mundo y en todos los distintos sistemas a los que pertenecemos. Y bueno, almas bonitas, ahora sí concluimos. Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta, que ustedes pueden investigar muchísimo más a fondo o pueden simplemente decir, esto no tiene sentido para mí, y hacerlo a un lado y continuar escuchando otros episodios más que sí les hagan sentido. Recuerden siempre caminar por la vida escuchando con el corazón, dejando que la intuición sea la que discierne y llevando nuestra mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.